Dice así: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Yo los invito a que en esta mañana nos pongamos sobre nuestros pies y le demos las gracias al Señor, porque aquí dice que Él va a hacer pacto con nosotros y nos va a estar tranquilos con las bestias del campo, que toda guerra Él la va a mermar a favor de nosotros para guardar y cuidar nuestras vidas. Señor Jesucristo, hemos venido en esta mañana a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor, a darte las gracias por tus promesas, Señor, que esta sea una promesa para nuestras vidas, Señor, que vendrá un tiempo en el que tú harás pacto con nosotros y nos cuidarás y nos harás dormir seguros, Señor Jesucristo, y toda guerra, Señor, y toda bestia del campo, todo animal peligroso, Señor Jesús, tú lo mantendrás lejos de nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque aún en medio del desierto, aún en medio de la soledad, aún en medio de la enfermedad, tú estás con nosotros, tú estás en medio de las personas que tú has escogido, Señor Jesucristo. Venimos en esta mañana a alabar, a bendecir tu nombre, a darte las gracias por este mes que se está acabando, Señor, y a darte las gracias, Señor, porque nos libraste, Señor, nos estás librando hoy y creemos que nos librarás ahora en febrero, Señor. Te entregamos cada día de nuestras vidas, Señor Jesucristo, porque si tú estás en medio de nosotros, no hay nadie, Señor, no hay nada que pueda venir contra nosotros, Señor Jesucristo, porque nos llamaste tus amados, porque nos llamaste aceptados, Señor, porque nos llamaste tus hijos, Señor, porque nos llamaste tus amigos, Señor. Por eso venimos delante de ti en esta mañana a acercarnos confiadamente, porque sabemos que tú eres el que nos llama, Señor, que tú estás dispuesto a esta relación con nosotros, Señor, que eres tú el que está interesado en salvar, sanar y perdonar nuestras vidas, Padre amado. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo
motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivo. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo, libre soy. No haya más llanto ni dolor. Tuyo soy. Si estoy contigo, ya no hay motivo. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo. Oh, oh, oh. Si estás conmigo, ya no hace frío. Ya no hace frío, porque tú eres todo para mí, Señor, porque tú eres Dios grande, poderoso, invencible, admirable, Señor Jesucristo. Hoy venimos delante de ti a rogarte, a suplicarte, Señor, defiéndenos, Señor, guárdanos. Señor, vengo a entregarte lo que pienso, vengo a entregarte lo que siento, vengo a entregarte lo que he vivido, Señor, sin ti. Vengo a entregarte todo. Señor, tú puedes quitar todo en un segundo, tú puedes cambiar todo. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces el camino por el que hemos venido, tú conoces lo más íntimo, Señor, y aún así nos has llamado para ti, Señor. Tú conoces nuestra intimidad, tú conoces lo peor de nosotros y aún así nos has llamado para decirnos te amo. Yo quiero hacer una obra en tu corazón, yo quiero hacer un nuevo hombre, yo quiero hacer una nueva mujer. Yo puedo hacerlo, yo soy poderoso, yo he abierto el mar en dos, yo he dañado naciones enteras por amor de mis hijos y puedo hacerlo por ti porque te amo. Yo he derrotado a los enemigos de mis hijos por siglos. Yo di mi vida en la cruz y luego resucité porque tenía el poder para quitar mi vida de la muerte. Yo soy Dios y a ese Dios es al que nos acercamos, a ese Dios es al que nos humillamos, Señor, porque yo no puedo, pero tú sí puedes, porque tú puedes todo. Por eso te entregamos todo en esta mañana, Señor, porque tú eres todo y llenas todo con la plenitud de tu grandeza, Señor. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso.
venció la muerte por nosotros, venció el pecado que nos esclavizaba y ha traído libertad a nuestras vidas. Por eso te cantamos increíble. Increíble, invencible, Dios, solo tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú eres increíble, invencible, y 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 Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Hiciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Hiciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú. Dale un fuerte aplauso a Él. Dígale, tú eres increíble. Tú eres invencible. Cristo, tú venciste las tinieblas. Tu palabra dice que las tinieblas no prevalecen ante tu luz admirable, Señor. Hemos venido en esta mañana a acercarnos a tu luz, Señor. Señor, que no seamos como dice Juan, que hemos amado más nuestras tinieblas. No, Señor, hoy nos acercamos a tu luz y te entregamos nuestras tinieblas. Tú sabes que tenemos tinieblas, Señor. No permitas que brote una raíz de amargura en nuestro corazón, que podamos poner nuestros ojos en ti y decirte: Señor, siento esto, Señor, tengo este reclamo, Señor, tengo este miedo, Señor, no quiero darte esto, Señor, tengo una duda con respecto a esto que permitiste. Señor, yo tan chiquito, ¿cómo puedo acercarme a ti? Señor, hoy venimos a poner nuestros ojos en ti. Tú eres el consumador de todo. Tu palabra no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú puedes hacer por nosotros, de lo que tú ya hiciste por nosotros, de lo que tú estás haciendo por nosotros y de lo que tú harás por nosotros, Señor Jesús. De eso se trata tu palabra, de eso se trata esta mañana, de eso se trató este mes y de eso se trata el que viene, que tú eres Dios poderoso, que puedes hacer cosas grandes y magníficas. Por eso hoy ponemos nuestros ojos a ti, Señor. Hoy corremos a ti, Señor. Hoy volvemos y nos levantamos y seguimos corriendo esta carrera hasta el día que tú decidas que ya no estaremos aquí, Señor Jesucristo, porque no lo hemos alcanzado, pero seguimos a la meta, que es verte cara a cara, Señor Jesús, conocerte cada día más, vivir cada día más para ti, Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de todo, del pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, del pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Señor, hoy corremos hacia ti. Hoy venimos hacia ti, Señor. Aunque no veamos nada, creemos que tú estás aquí, Señor. Llénanos de paciencia. Llénanos de paciencia, Señor, para alcanzar, Señor, lo que tú quieres darnos, Señor. Porque esperar no es en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Señor, y con paciencia aguardaremos, Señor. Hoy te pedimos que tu gracia nos visite, sana nuestros corazones. Tú cuidas de nosotros, tú velas por nosotros, tú vives, Señor, en nosotros. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo
que es la herencia que tú nos dejaste. Habita en cada corazón de tus hijos, en cada corazón, Señor, y que tu espíritu no se aparta de nosotros nunca, nunca. Que el día que yo decidí decirte, abro la puerta de mi corazón, yo quiero que tú entres, yo quiero conocerte. Hacia el otro día yo me haya ido otra vez al mundo, tu Espíritu Santo sigue hablando a mi espíritu. Ven, que yo quiero para ti algo nuevo. Ven, no importa cuántos años pasen, yo volveré a ti porque tú vives en mí, porque tú eres grande, eres más grande que mi maldad, que el mundo, que los engaños que puedo creer, que mi necesidad. Tú estás conmigo en la tempestad, en el dolor, en la enfermedad, en el pecado, porque tú aborreces el pecado, pero a mi pecadora me amas y me llamas. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó. Con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí.
brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Porque en la tempestad yo estaré seguro, porque tú me sostienes con tu brazo fuerte, porque tu brazo fuerte es el que manda a las naciones, es el que pone límites al mar, es el que manda la lluvia y la detiene, Señor, es el que hace que el sol salga cada mañana, que la tierra no se salga de su lugar, que la gravedad me sostenga en esta mañana, y ese que sostiene todo, que tiene cuidado de cada parte de los ecosistemas para que todo funcione perfectamente, ese cuida de mí, ese vela por mí, ese vive en mi corazón. Señor, tú eres mi buen pastor. Hoy venimos a exaltarte, a decirte yo quiero exaltarte por los siglos de los siglos, Señor. Porque tu palabra dice que tú tienes cuidado para arrancar, para derribar, para destruir, para llevar a perder. Cuando a mí me duele, aún en ese momento, tú estás teniendo cuidado para no destruirme. Tú estás teniendo cuidado para no matarme. Tú estás teniendo cuidado de mi corazón. Porque en ese corazón donde tú arrancaste, donde tú destruiste, donde tú llevaste a perder, donde tú quitaste, Señor, y derribaste, tú sembrarás, tú construirás, Señor. Tú darás nuevas cosas, Señor. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de tus hijos, Señor. Dígale, tú cuidas de mí. Y si no se la sabe, léala. Es súper sencillo. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú cuidas de mí.
nosotros. Gracias por traernos en esta mañana, porque si nos trajiste en esta mañana es porque tienes cuidado de tu pueblo, es porque tienes cuidado de tus hijos, es porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Es porque tu misericordia esta mañana es nueva, Señor. Y esta mañana hablaste a nuestro corazón. Ve y llévalo, ve y llévala, que yo quiero enseñarle, que yo quiero atraerlo, que yo quiero enamorarla, que yo quiero que me conozca, que yo quiero que viva para mí, que yo quiero que no viva ahí angustiado, enredado en la dicotomía entre lo que hace y no gusta, entre lo que hace y quisiera hacer. No, yo quiero que sus pensamientos y sus acciones estén de acuerdo, y solo yo puedo hacerlo, y solo yo puedo traer esa coherencia, porque mi Espíritu Santo es el que hace que todos estén en paz en medio de la tormenta, en medio de la angustia. Señor, gracias por traernos esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta hoy tu misericordia nos ha traído, Señor. Gracias porque seguimos confiando en que la última palabra siempre la tienes tú, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Esa es nuestra seguridad, que creemos y confiamos en el Creador de los cielos y de la tierra. Y si tuviste las flores con tanta hermosura, Señor, a las mariposas con tantos colores, Señor, ¿qué harás por aquellos que tú has llamado tus hijos, Señor? Por aquellos que tú has llamado amados, porque a las flores, a los animales, Señor, a los árboles, los llamas tu creación. Ellos no son tus hijos, solo son creación de tus manos, y nosotros somos hijos del Rey de los cielos y de la tierra, Señor. Hemos venido en esta mañana a darte la gloria, a darte la honra, Señor. Toma, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Te las entregamos, Señor, en agradecimiento porque este mes nos sostuviste, Señor, y porque confiamos que este nuevo mes que empezamos mañana, tú nos sostendrás, Señor, que tú no te apartarás de nosotros, que tú velarás por nosotros como has velado por nosotros hasta este día, Señor. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, mi buen pastor, guiarás mis pasos. Espíritu Santo, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por bendecirnos, guardarnos, cuidarnos, ungirnos, preservarnos, hablarnos, instruirnos, enseñarnos, capacitarnos. Ven, Espíritu Santo, sobre todos nosotros. Bendice a los que están en casa, que están viendo el servicio en directo. Que los bendiga, los guardes, los llenes, que tu Espíritu Santo los visite como a nosotros acá. Gracias por este mes que termina hoy, 31 de enero. Te entregamos todo lo que hemos vivido, aquellas cosas difíciles, pero también aquellas cosas sobrenaturales que ocurren a nuestro alrededor. Te entregamos el mes de febrero. Hemos venido a darte gracias, porque es el día de acción de gracias. Cada fin de mes te agradecemos por todo lo que hemos vivido, amado Señor. Como nos ha enseñado tu palabra, dad gracias a Dios en todo, y así lo hacemos. Visítanos, Espíritu Santo. Visita a las personas que están en los hospitales, que están afligidos también, que están deprimidos, angustiados, ansiosos, por los que están privados de la libertad. Que tengas misericordia de ellos también, que los visites, que restaures la vida de cada persona, amado Dios, de cada ser humano. Que se vuelvan a ti de todo corazón,
Gracias por estar aquí con nosotros. Bendice y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, se me olvidó darle las gracias por el cumpleaños hace 8 días, que me escribieron cosas realmente maravillosas que no me merezco. Toda la gloria sea para el Señor, los que escribieron, y bueno, mucha generosidad de parte de ustedes en todo sentido. Y se me ha olvidado el viernes darle las gracias a los que están en casa, que el Señor los bendiga, que sé que están conectados, cuidándose. Y voy a hacerles una invitación. El 21 de febrero, después de un año, vamos a celebrar bautismos, así que están invitados para que al final conmigo se inscriban los que se quieren bautizar. El 18, jueves 18 a las 6:30 acá, los que se van a bautizar, yo les voy a dar el tema, voy a aclarar algunos conceptos y algunas preguntas sobre el tema, que algunos tienen interrogantes, ¿no? Igual allá, ese día, en Sopetrán, viajamos hasta Sopetrán, también les comparto el tema. A cada uno se les entrega el tema para que puedan entender la importancia de bautizarse. De bautizarse. No nos bautizan, nosotros nos bautizamos, es una decisión suya. Cuando estábamos pequeños nos bautizaron, por eso dice lo bautizaron, porque fueron otros los que lo llevaron, pero nosotros nos bautizamos, porque es una decisión nuestra, acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo, acercarnos al Espíritu Santo. Hace 8 días comenzamos el tema de Hebreos. Hicimos capítulo 1, el viernes el 2. Voy a repasar un poco, ¿no? Hebreos 1, entonces, el autor o autora de Hebreo, el quien escribe Hebreo, por el Espíritu Santo, expone a Cristo como el Salvador. Y toca cada tema importante de Cristo. Entonces, en el capítulo 1, hace 8 días, vimos la presentación de Cristo, la preeminencia de Cristo, que todo el tiempo, de principio a fin, Él tiene la preeminencia, que Él está por encima entonces de los ángeles. Cuando expone en el capítulo 1, entonces nos está enseñando que no es un ángel, ¿no? Que no es un ángel, que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿no? Dios en 3 personas, bendita Trinidad, ¿no? Dice la canción. Es la presentación de Cristo como Señor de todo, absoluto y Salvador también, y que tiene la preeminencia, o sea, que está por encima de los ángeles y con quien debemos tener una relación personal. En el capítulo 2 del viernes, entonces, es la presentación de la humanidad de Cristo. Vamos a ir avanzando, porque esto es una exposición maravillosa de quién es Cristo. Entonces, primero, preeminencia por encima de los ángeles, y segundo, humanidad de Cristo. Hay una canción que creo que se las compartí ayer, de Jesús Adrián Romero, que explica la humanidad de Cristo siendo divino, que dice: no es como yo, ¿no? ¿Han oído? No es como yo, aunque se haya hecho hombre. Eso dice el capítulo 2, dice: aunque hermano Él me nombre, no es como yo. Jesús es quien dijo ser, no quien la gente cree que es. Así no son las cosas, ¿no? Usted es quien es, no quien la gente opine de usted. Usted es quien es, tiene una esencia. Esa esencia misma la conoce Dios en el caso suyo. Jesús conoce su esencia. La presentación del capítulo 2 es que aunque Jesús se hizo hombre, era Dios. Y expone por qué era importante que se hiciera hombre. Entonces vimos en el capítulo 2 que dentro de esa humanidad de Cristo,
era también sentir lo que nosotros sentimos. Dios hacerse hombre, imagínense, ¿no? Dios someterse en espacio, poder, tiempo y todo. Dice que Él sufrió las mismas cosas, sino que por supuesto Jesús no cedió ante las cosas como lo pasa con nosotros, ¿no? Pero Jesús vivió lo mismo de nosotros. Jesús hubiera podido cambiar todo, agarrar la humanidad y, como dice el alfarero, el barro y chichichín y hacer otra cosa. Jesús decidió salvarnos, Dios decidió salvarnos a nosotros y no cambiarnos, no como hace la gente que ahora cambia a la mujer por otra. No, Jesús decidió salvarnos a esa misma persona, cierto, que a Él había hecho, que éramos nosotros, y se hizo hombre. Entonces, primero, está por encima de los ángeles. Segundo, la humanidad de Cristo. Lo fundamental que Él se hiciera humano. Lo vamos a entender más adelante en Hebreos, porque dice: por un hombre entró el pecado y por otro la salvación. Jesús tenía que hacerse hombre, ¿ve? Porque se necesitaba el sacrificio. Ya vamos a ver un poco más sobre la sangre de Cristo. Entonces aquí tenemos hoy, porque celebramos la cena, el cuerpo y la sangre, lo que representa el pan y el fruto de la vid, ¿cierto? En el capítulo 3, Él sigue tratando otro tema. Ojo que está hablando con judíos. Entiendan que en primera instancia el evangelio era para judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos predicaban en las sinagogas. Gente que había leído todo el Antiguo Testamento, que lo tenía en la casa, que iba a la sinagoga en la semana y que escuchaba hablar la palabra desde hacía 3000 años o más. ¿Ve? Póngale 4000, 5000 años escuchando la palabra. Era gente que había nacido ahí, que había oído hablar de Adán, de Eva, pero también de Abraham, pero también de Moisés. Y tenían la ley en su casa y la ponían por obra y circuncidaban sus hijos y trataban de cumplir absolutamente todo lo que la ley les pedía. Se lavaban las manos, tenían ritos de limpieza, ritos para todo. Él tenía que irles explicando. Ellos conocían los ángeles, explique capítulo 1. Ellos necesitaban saber: pero ¿cómo así que Dios se hace hombre? Entonces, capítulo 2. Y ahora toca uno de los temas delicados para ellos, pero también se los explica. Capítulo 3. ¿Quiénes están ahí? Jesús y Moisés. Y usted sabe que para ellos Moisés es fundamental. Es quien escribió la ley, a quien se le entregó la ley que ellos practican. Éxodo, Deuteronomio y Levíticos, ¿cierto? ¿Sabe cuántas leyes hay? 664 leyes escritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Había leyes para los negocios. Usted lee esas leyes y se da cuenta que todavía esas leyes operan en el mundo, ¿cierto? En el mundo, en la sociedad, en los negocios, ¿verdad? Leyes tremendas. No verás la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hermana, ni de tu prima, ni de tu tío, ni de tu tía, ¿cierto? No le quitarás nada a nadie, ¿verdad? Así es sencillo. Paga si prestas. Hay cantidad de leyes de economía, hay de todo. Moisés era todo para ellos. Practicar era todo para ellos. Eso les hacía cercano a Dios. Por supuesto, a un Dios que estaba por allá, lejos de ellos,
que solamente fue cercano por Cristo, pero ellos no conocían a Cristo. Y ellos están presentando a Cristo. Por eso esta carta se llama Hebreos. Para los hebreos, para los judíos. Entonces aquí empieza a exponer versículo 1, ¿cierto? Les decía que Hebreos tiene los capítulos muy cortos pero muy sustanciosos, porque nosotros alcanzamos en Hechos hasta 53 versículos. Aquí la mayoría tiene 18, 19 o 20 y algo. Versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos. Me pasé donde no era. Eso es parte de la locura. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Aquí cita varias cosas. Dice, ojo, la palabra santo significa apartado, ¿no? Recuerde que leímos en Hechos que fue por allá en Éfeso, no recuerdo ahorita, que se llamó por primera vez cristiano a los cristianos. Pero esta frase la usan mucho, entre ellos la usaban mucho, que nosotros la podemos usar. Santo, santos, usted es santo, porque la palabra santo significa apartado para Dios. Apartado. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Del mundo. Usted ya no es de este mundo, dice la Biblia. Por lo tanto, usted es apartado, usted es santo. Entonces, al referirse al hermanos santos, ¿cierto? Hermanos apartados para Dios, es lo que está diciendo ahí. Y dice, participantes del llamamiento celestial, consideren, y aquí viene una frase que posiblemente a ellos no les sonara: considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ellos tenían un sumo sacerdote. Entonces decir, Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, pero todavía no hemos entrado a cuando presenta a Hebreos a Jesús como sacerdote, pero ya se los empieza a mencionar, que Él es el sumo sacerdote. El sumo es el que está por encima de todos los sacerdotes, el comandante y jefe, ¿cierto? Pero lo va a explicar más adelante, ¿cierto? Pero ya eso empieza a sonarles, ¿no? A sonarles raro. Jesús, el sumo sacerdote. Yo entiendo que el sumo sacerdote tal. Todo tiene significado. Recuerde que la descendencia de Cristo, tanto por José como por María, ¿cierto? Viene de la tribu de ¿qué? De Judá, ¿cierto? Como estaba escrito. Pero también tenía sacerdocio Cristo. Ya eso lo vamos a ver. Considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión a Cristo Jesús. Considere, en el capítulo 2 decía, comenzaba diciendo, considere, preste atención a estas cosas. Porque aquí está la riqueza de la palabra de Dios. Y lo que nosotros le pedimos hoy al Espíritu Santo es que no sea revelada la palabra. La palabra se nos va siendo revelada todos los días. Para mí todos los días, después de 41 años, todavía. Amandita, ¿cuándo tienes tú? ¿40 y qué? 8. Así es, revela la palabra al Espíritu Santo al corazón de nosotros todos los días. Mira el versículo 2, y aquí se mete en el tema. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces en el capítulo 2 ya se va a meter en otro tema complicado, pero lo va a explicar. ¿Qué es quién? Moisés. Moisés. Entonces ya le nombra a ellos a Moisés. Wow. Moisés, sumo sacerdote, y ahora Moisés. Y dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Hasta aquí los está equiparando, ¿sí o no? Jesús es fiel como lo fue Moisés, como lo fue Moisés. Hasta aquí en el versículo 2. En el 3, pues ya empieza a cambiar el tema. Pero ya ellos empiezan a oír. Digo, ¿cómo así? Está comparando a Jesús con Moisés. Y no solo lo compara,
sino que ahora verá lo que pasa. Estas explicaciones son fundamentales en la doctrina cristiana. Y dice el versículo 3 y 4: porque de tanto mayor gloria que Moisés, que es estimado digno este. Entonces ya al principio les dice fiel como Moisés, y ya dice es digno más grande y alto que Moisés. Entonces ya le metió 220 voltios al tema. ¿Sí o no? Más que Moisés. O sea, nosotros tenemos que ponernos en la ropa de los judíos, ¿sí me entienden? Que llevaban 5,000 años en el tema, ¿cierto? Y ahora oyen hablar que Jesús es más grande que Moisés. Y no solo eso, sino que ya en hebreo despeluca a todo el mundo. Ya habló de los ángeles, dijimos. Ya habló de su humanidad, dijimos. Y ahora Moisés. Y dice, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que él la hizo. ¿Cierto? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, sí, la casa de Moisés, no sé qué, pero es que el que hizo, el dueño del aviso, como dice Luis Fernando, el dueño del aviso es otro, no es Moisés. Entonces no es este, no es David, no, también habla de todo eso Hebreos, es Cristo. Por eso Hebreos 1 comienza diciendo la preeminencia de Cristo. Por eso entonces nosotros empezamos a entender versículos como no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo, ¿sí o no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sí o no? No hay otro nombre. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por Él. O sea que los judíos, si no conocen a Cristo, no conocen al Padre. Adorarán al Padre como hace mucha gente. Claro. Como les he dicho, mucha gente le pregunta a uno, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Cristo? Y ya no sabe qué contestar. ¿Cierto? Porque para la gente Cristo es un maestro de moral, es un hombre como Gandhi, Martin Luther King o cualquiera otro que ha existido. No es así. ¿No? Jesús es quien dijo ser. El Hijo de Dios, Dios mismo es la respuesta. El único, el fundamento. No hay otro. Por eso dice 1 Juan 5:11, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es simple. Pero es muy interesante porque Buda nunca dijo que iba a salvar a nadie. Es más, ni Mahoma. Mahoma dijo que él era el principal de los profetas. Nunca dijo yo soy Dios. Nunca. Él dijo que era el profeta de Alá, el único, el más importante. Eso es otra cosa. ¿Y el cuerpo de Mahoma está dónde? En Arabia Saudita, en la Meca. ¿Y el de Cristo? No. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía, porque resucitó, porque Él es Dios. ¿Cierto? Él es Dios. Y aquí empieza a plantear entonces que Él es el dueño de la casa y que Moisés está sujeto a Cristo. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces dice, a ver, Moisés es importante durante todo este tema, porque él es un siervo de Dios, que el Señor escogió, ¿cierto? Pero para testimonio de lo que seguía, o de lo que iba a suceder, o de lo que venía. Bajo ese prisma,
bajo ese lente, entonces cuando uno lee, entonces ahí está, ¿no? Cuando uno lee a Moisés, entonces hay que ver a Cristo. Cuando lees a Moisés, tienes que ver a Cristo, que es lo que llaman cristología, ¿cierto? ¿Verdad? O tipología de Cristo. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. Génesis, Números, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Entonces, es importantísimo para la Biblia, Moisés. Entonces le dice, cuando veas a Moisés, mira a Cristo. Entonces, cuando tú empiezas a leer a Moisés, que está Génesis, entonces ves el arca. Entonces el arca es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Porque el arca fue construida para salvar a la humanidad. Para salvar a la humanidad. Quien no se subió al arca, no se salvó. ¿Quiénes se salvaron? 8. Moisés, la mujer, sus 3 hijos y su mujer, cada uno. 8. Los otros, que dice la Biblia, no creyeron, se burlaron. Hoy decimos Cristo va a volver y la gente, jaja, ¿sí o no? Como en esa época. ¿Por qué se burlaba la gente? Porque ellos decían que iba a llover y había una sequía impresionante de años y dijeron, va a llover. Eso sí son mentiras. Y más que estaban construyendo el arca en el Parque Berrío. Le digo, no, el río Medellín va a llegar al Parque Berrío. Eso sí son mentiras. ¿Sí o no? Eso no lo cree nadie, pero era verdad. Y no solo eso, sino que iba a tapar todo el arca. Entonces lees a Moisés y lees Éxodo. Y entonces viene el tabernáculo. Y el tabernáculo habla de Cristo. Hay un video, creo que tú lo viste, no sé quién lo ha visto, Beto, no sé quién más. Hay un video del tabernáculo de Benny Hinn, ¿no? Y es muy interesante. Él hace una exposición de todo el tabernáculo, porque el tabernáculo está descrito en la Biblia. Entonces, los colores, las telas, cómo iba el orden, cómo iban hincados los clavos para armar el tabernáculo, y cada clavo y cada color, ¿cierto?, tiene un significado. Y lo que estaba en él, el candelabro. El candelabro. ¿Por qué el candelabro? Porque Jesús es la luz del mundo. Y había otro sitio que se llamaba los panes de la proposición, porque Jesús es el pan de vida. ¿Ve? Cuando leas a Moisés, abre el ojo que te está hablando de Cristo. Y entonces escribe que un día en el desierto cayó ¿qué? Maná. Entonces Jesús es el maná del cielo. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. ¿Qué característica tenía? Tenía que el que comía no tenía hambre. Y era 90, 60, 90. Nadie engordaba con el maná. Se inventó la arepa, el queso, y vea lo que hay aquí. ¿Sí o no? Debía haber maná, ¿no? Y el Señor, si nos hubiera dado maná, nos hubiera ido mejor, ¿no? Ahora comemos de todo y tal, y que coma proteínas y cosas y tal, y moringa y no sé qué, para que no lo coja la cosa esta. Ahora comemos maná. Maná era suficiente. Jesús es suficiente. Pero ¿qué pasa? No, ya me tiene aburrido ese maná. ¿Sí o no? Eso pasa. Hay gente que se aburre de Cristo y ahí pierde todo. Usted cuando lee el Antiguo Testamento, Moisés dice ahí, vea a Cristo, vea a Cristo. Siempre se sugiere que cuando leas la Biblia te preguntes, ¿y qué dice de Cristo? Eso incluye los salmos, que por supuesto son proféticos algunos, ¿cierto?
Y entonces te vas a encontrar en el Salmo 22 que dice, y echaron suerte sobre sus vestidos. ¿Qué? ¿Qué hicieron en la cruz? Echaron suerte sobre sus vestidos. ¿Sí o no? Y si lees a Isaías 53, entonces ahí está Cristo, ¿sí o no? Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Entonces es Cristo, la preeminencia es Jesús, ahí está. Por eso nos llamamos cristianos, ¿ve? Y no judíos, ni musulmanes, ni nada, ni budistas, gracias, muchas gracias. Porque somos cristianos, porque nos fue entregada la palabra. Versículo, que vamos, 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Algunos parecemos catedral, pero igual somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y dice ahí que somos la casa de Dios. El apóstol Pablo dice en Corintios que Dios como un edificio va construyendo en nosotros. Somos el edificio de Dios, la construcción de Dios, la casa de Dios, ¿cierto? ¿Por qué no existe el templo de Jerusalén hoy en día? Porque el templo es usted. Porque ya no es ese lugar ritual de adoración, es usted, ¿no? El templo es usted, donde se debe adorar a Cristo, es en su vida, ¿no? En su corazón, en su mente. Usted es la casa de Dios. Versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo? Y está hablando con los judíos, pero también es una exhortación a nosotros, pero está hablando con los judíos y les dice, están oyendo hablar de Cristo, están oyendo hablar que es superior a los ángeles, que esta es su humanidad y por eso era necesario que fuera humano, pero aunque fuera humano era Dios, no se les olvide, no es como yo. Y en el capítulo 3 les habla de Moisés, pero les dice aquí una advertencia, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto. Porque en el desierto no hacían sino endurecer su corazón. Porque el día que se levantaron y le dijeron a Moisés, no queremos más maná, mamaos estamos, queremos es carne. Entonces Moisés, como siempre, se metía a hablar con Dios, le dijo, ya oíste, ¿no? Moisés le decía a Dios, ya oíste lo que dijeron. Le dijo, ¿Qué dijeron? Y Dios sabía, pero Moisés le contaba, le dijo, que no, que están mamados del maná, que quieren es carne. Le dijo, dales carne. ¿Qué empezaron a caer? Codornices. Y dice que se le salía la carne por las narices. ¿Sí o no? Agua. Y endurecieron en el desierto su corazón. Lo peor que puede pasar a un cristiano o a un ser humano es endurecer su corazón. Endurecer su corazón con Dios. Hay que tener cuidado que a veces uno se endurece y uno cree que está endurecido con alguien, pero es con Dios. ¿Sí o no? Nunca te endurezcas con Dios. Y está advirtiendo ahí y les dice a ellos, les estoy hablando de Cristo, no endurezcan su corazón. Y quien dice, no, a mí no me interesa Cristo, ¿qué está haciendo? Endureciendo su corazón. Endureciendo su corazón. No lo hagan como el día que provocaron a Dios. Bueno, recuerde que finalmente, ¿quién termina pasando a la tierra prometida? 2. Ni siquiera Moisés, Josué y Caleb. De resto no pasó
nadie más. ¿Quiénes pasaron? Los que nacieron esos 40 años en el desierto. Pero de los que salieron de Egipto, dos. ¿Por qué no entraron? Porque endurecieron su corazón. Y quien endurece su corazón no entra. Y quien endurece su corazón no disfruta. Y quien endurece su corazón no conoce a Cristo. No puede vivir la vida del Espíritu. Como dice aquí, dice, es el Espíritu Santo el que les está hablando. ¿Con quién está endureciendo uno el corazón final? Con el Espíritu Santo. Porque esta palabra no la escribimos nosotros. Ni siquiera se conoce con exactitud el que escribió como tal la carta de Hebreos. Pero todos sabemos que los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leamos la Biblia, nos está advirtiendo ya a nosotros que no somos judíos, que somos judíos por adopción, Romanos 11, que no endurezcamos nuestro corazón. Que no endurezcamos nuestro corazón. Que si nosotros no creemos en lo que la Biblia dice, estamos endureciendo nuestro corazón. Que si nosotros más fácil creemos otros libros, menos la Biblia, estamos endureciendo el corazón. Y puede ser que alguien que no tenga a Cristo, pues tenga su corazón endurecido, ¿sí? Pero nosotros debemos cuidarnos, ¿sí o no? Cuidarnos tremendamente. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando hay un corazón endurecido, no hay nada, ¿no? Uno dice, hombre, que a mí me abran el mar para pasar por él. Tú conociste el Mar Rojo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí nos bañamos cuando fuimos a Jerusalén. Y ese mar, la otra punta que no se ve a lo lejos, abrir eso y no creer y endurecer el corazón. Pero ellos pasaron el mar en seco y cuando llegaron al otro lado comenzaron a recoger anillos y aretas y cosas de oro para hacer un becerro y adorar. ¿Sí ve? Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Dios nos hace un milagro y nosotros le damos gracias a Santo Tomás, a José Gregorio Hernández, ¿me entiende? O al médico. No, yo soy el doctor. No, ellos son instrumentos de Dios, pero ellos no sanan a nadie. Ellos lo que estudian lo hacen ahí, pero quien pueda levantar a esa persona solamente es Dios. ¿Y Dios sana? ¿Y la gente? No. Sanó 10 leprosos, se devolvió uno solo a dar gracias. Vieron mis obras 40 años, dice ahí. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y entonces ya viene algo ahí que pasa mucho. No podemos vagar en nuestro corazón. Entonces yo les decía en estos días que con esto que pasó con mi esposa del COVID y tal, y mi suegra que sigue ahí regular, ayer estuvo muy regular, antes ayer estuvo hablando, pero ayer estuvo regular. Pero seguimos creyendo en la manifestación y la promesa de Dios. Con esto les decía que cuando uno nace, que mejor es el día del nacimiento, el día, de la muerte, es porque el día que nacimos, les explicaba yo, Dios nos manda al mundo y nos despide en la puerta. Allá vas para el mundo, ¿sí o no? Espero que te vaya bien, ¿sí o no? Y nosotros entramos a este mundo que tiene de todo, de todo, de todo. Y hay gente que se queda vagando en el mundo, que el mundo se los tragó, los absorbe
cristianos mismos que el mundo ha absorbido. Dice, tengan cuidado de andar vagando, ¿no? Vagando por el mundo. Y se les olvida que los caminos de Dios. Se le olvida de dónde salió y que tenés que volver. Por eso es mejor el día de la muerte, porque cuando Dios nos va a entrar al cielo dice, bienvenido, sobreviviste al mundo. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Tenemos una mala noticia. No todos van a volver. No todos van a volver. No todos van a regresar a casa. Se van para la casa del lado. ¿Qué es la qué? La del diablo, la del infierno, ¿sí? Donde los está esperando el diablo. Porque que se quedaron vagando y no quisieron volver. El mundo absorbe tanto, dice ahí, que se nos olvida el camino. No conocemos los caminos del Señor. Y les está exhortando a los judíos, pero nos está exhortando a nosotros, de que tenemos que tener cuidado. Recuerde, busque primeramente el reino de Dios. Lo demás es ¿qué? Añadidura. Este mundo todo es añadidura. Todo lo que usted vea es añadidura. Nada es más importante. Nada, 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 nada. Nada es nada. Absolutamente. Solo el Señor. Por eso no nos debemos despegar del Señor. Jamás. Jamás. Juan capítulo ¿qué? 15, 14, ¿cierto? Pegados, porque separados de Él, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué les quitó el Señor a los que no creyeron, a los que divagaron, a los que hicieron ese becerro? No entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. Y la vez que fuimos nosotros, que fuimos a Jordania, entonces hay una capilla ya hermosísima y tal, y está el señalado el lugar exacto donde Moisés se paró a ver la tierra prometida y no entró. Y es un pináculo, claro, ya le hicieron una construcción ahí, y usted se para ahí y ve el mar muerto y la ciudad de Jericó, que están al otro lado, en la tierra prometida. Increíblemente, ojo, esa es Jordania hoy en día. Eso es Jordania. Y usted ahí ve a Israel. Ve de ahí la tierra prometida. Desde ese lugar todavía se ve. Porque ahí se paró Moisés 5,000 años antes. Y se ve. No entró, solo la vio. Dice, de lejos la pudo ver, ¿no? Le sacaron la piedra al Señor. Dice, juré en mi ira. Y no entraron. ¿Entraron quiénes? Sus hijos y sus nietos. Pero los otros no creyeron. ¿Por qué? Porque no conocieron sus caminos. ¿Por qué? Porque divagaron o vagaron en su corazón. ¿Qué más necesita la gente para entender a Dios? A que Dios les está hablando. ¿Qué más necesita? Escriben cosas a veces, ¿no? Como que uno dice, esta gente como que se está encontrando con Dios, pero no. ¿Cierto? En principio de esa pandemia, ¿se acuerdan? Esos veces encerrados todo el planeta. Entonces todo el mundo empieza a escribir cosas como inspiradoras, ¿sí o no? Pero ya olvidaron. Ya olvidaron. Uno tiene que entender que usted y yo tenemos que tener una relación dinámica con Cristo diaria. Ya había gente que se iba para un congreso 3 días de electricidad, ¿no? Y cuando llegaba casi que volando. ¿Sí o no? Llegaba a la casa casi haciendo milagros, ¿sí o no? Y se le iba apagando el tema, claro, porque el mundo ya le quitaba todo eso. Y usted y yo tenemos que permanecer, ¿sí o no?
todo el tiempo con el Señor. Porque el cristiano que no permanece se va apagando y de pronto termina vagando. ¿Ve? Termina vagando. O en el peor de los casos, como esta gente, haciendo un becerro de oro. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren bien, revisen bien, que no sea, ¿cierto?, que como Israel, no, por incredulidad, no disfrute al Dios vivo. Teniendo nosotros la oportunidad de disfrutar la vida del Espíritu Santo, no lo estemos haciendo. No lo estemos haciendo. Y nos interese más otras cosas que la vida del Espíritu Santo, que la vida del Señor. Tengan cuidado, dice ahí, ¿no? Tengan cuidado. Que no sea que haya gente que no crea, que sea incrédula, dice ahí. Entonces está hablando de la incredulidad, le está diciendo a ellos, de pronto ustedes no creen en Cristo y van a tener un problema, pero a nosotros también nos está diciendo, cuidado que no creamos en la palabra, en lo que se nos está diciendo y en lo que está escrito para nosotros. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que nos seduce? El pecado. ¿Por qué divaga? Por el pecado. El pecado es atrayente. El pecado gusta. Por eso, cuando practicamos el pecado, nos atamos a él. Nos quedamos en él, ¿no? Y dice, tengan cuidado porque el pecado nos aparta de Dios, nos roba, nos quita, ¿cierto? Y hay que tener cuidado, dice ahí, ¿no? Dice, exhortémonos unos a los otros para que no se endurezca. Cuando la gente, usted se empieza a desviar, empieza a pecar, y cuando empieza a pecar, usted se empieza a endurecer. Le cambia todo, ¿no? Le cambia la mirada, hasta físicamente la gente cambia, porque la Biblia dice que la llenura del Espíritu hermosea el rostro, ¿cierto? Hermosea el rostro. Se llena de culpa y se llena de vergüenza. ¿Ve? Acaba con uno. El pecado acaba con uno, ¿cierto? Ya uno no es el mismo. Porque se va, ¿qué? Endureciendo también. La incredulidad endurece y el pecado también. También dice ahí. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué es confianza? Fe. La fe que tuvimos el día que aceptamos a Cristo, el día que le recibimos, el día que le aceptamos, que le entregamos nuestra vida a Jesús, que nos bautizamos ese día, ¿no? ¿Y sabe por qué hay gente que no se quiere bautizar? Porque le da miedo volver a pecar. Eso quiere decir que quiere seguir pecando. ¿Cierto? Y cree que si bautiza, pues ya no va a estar tan autorizado para hacerlo. ¿Sí o no? Esas son cosas espirituales, ¿no? Como el que no se quiere casar con la bendición de Dios. Él cree que si simplemente va a una notaría, se puede bajar del barco en cualquier momento. ¿Sí o no? Porque es que estas cosas espirituales son pactos espirituales, por supuesto. Es verdad. Pero bueno, nosotros tenemos que decidir, o todo o qué, o nada. O todo o nada. ¿Qué vamos a esperar? ¿Sí o no? El arca está abierta. ¿Te vas a subir o lo vas a seguir pensando? ¿Ves? ¿Vas a esperar que empiece a llover?
Vas a esperar que las cosas empiecen a acabar y ahí sí te vas a subir. ¿Ves? Dice, ten cuidado, retén firme. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezca su corazón. Pídale siempre al Espíritu Santo que le dé esa sensibilidad para poder escuchar su voz, para que la palabra de Dios penetre a su corazón y usted pueda obedecerla y disfrutarla, ¿cierto? A plenitud. No endurezca su corazón. Y está hablando de Israel con un ejemplo impresionante. ¿Ve? Impresionante. Alguien decía, Israel es el reloj de Dios, porque es que todo lo que le ha ocurrido a Israel es lo que a uno le ocurre. Todo, todo. Salmo 106, que se lo compartí en estos días, Salmo 78. Son recuentos de las cosas que Dios hacía y cómo respondían ellos. Que se les olvidaba estas cosas y endurecían sus corazones. ¿No? Hoy hacía esto y mañana te olvidabas. Hoy hacía aquello y mañana te olvidabas. Te envié maná del cielo. Te envié carne. ¿Cierto? Sané tu vida. Te saqué de Egipto. Abrí el mar delante de tus pies. Salmo 78. Y siempre que hiciste eso, volverte atrás y endurecer tu corazón. El Señor nos está hablando. Estas cosas nos están hablando para que nosotros nos fijemos en Él y vivamos para Él, que es lo más importante, ¿no? ¿Ve? Como dijo el apóstol Pedro, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Lo ha perdido todo. Esto es un asunto serio, es el alma suya y la mía, ¿cierto? ¿Cómo nos va a interesar este mundo que se acaba en cualquier momento? En cualquier momento porque nos muramos, o en cualquier momento porque sí se va a acabar. ¿Sí o no? Pero la eternidad, yo sí quiero estar en la eternidad. Amén, amén, amén. Versículo 16, 17. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y aquí les da una paliza. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y aquí empieza a hablar Dios una cosa muy seria. Porque cuando Él mete a Moisés, ya ellos empiezan a entender por revelación, si fue que lo entendieron, ¿no? Dice, ¿quiénes fueron los que le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Qué quiere decir esto? Este es el capítulo 3. Moisés, les dije al principio. Aquí lo remata y les dice, ¿no fue Moisés el que lo sacó? ¿Y qué? ¿Le sirvió a ustedes? No. Y luego lo va a explicar más adelante, que lo leímos en Romanos. ¿Le sirvió la ley? No. No sirve. No salva. No sirve y no salva. ¿Qué pudo hacer Moisés? Que ni siquiera él la cumplió. Porque él incumplió la ley, recuerden. La ley decía, no traerás ni te casarás con una mujer que no sea del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Se trajo la mujer cusita del pueblo de Cus para la casa de él y se casó con ella. ¿Sí o no? O sea que leyó al revés. No leyó al revés. Lo que pasa es que la ley no sirve ¿para dónde? Para la carne. ¿Qué es la carne? La
la mujer cusita era más linda que ese versículo, ¿sí o no? Eso es así de sencillo. ¿Ve? La carne. No opera la carne, la ley no sirve, ¿cierto? Multan al borracho, le ponen 7 millones, le quitan el pase, le quitan el carro y el man sigue tomando. No lo va a parar. La ley no quita, la ley no sana. ¿Sí ve? Y eso es lo que les está mostrando ahí. Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús sí quita y sí sana. Entonces ya les empieza a decir: ustedes conocieron a Moisés, Moisés le dio la ley, ¿y ustedes qué pasó? Se endurecieron todo el tiempo y no entraron a la tierra prometida. La ley no les sirvió, no les servía, ni les servían los milagros, porque se endurecían y no creían. ¿Sí ven? Hay gente que le dice eso: no, pero yo creo que si Dios le hace un milagro, él se convierte. No es cierto. Es el Espíritu Santo y que la persona busque a Dios. Si no, no pasa nada. La ley no va a poder. Entonces ya les empieza a explicar a ellos que Moisés era muy importante, pero que Cristo está por encima de Moisés. ¿Cierto? Que Cristo es el que sana, el que restaura, el que limpia, el que lava y el que salva. No hay nadie. Que el único que los puede hacer entrar a la tierra prometida no era Moisés, porque finalmente ni Moisés entró. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que el único que puede hacer que yo llegue al cielo es ¿quién? Él. De la mano no de Moisés, sino de Dios, de Jesús exactamente. De Jesús es el que me lleva al cielo, ¿sí o no? No me va a llevar Moisés, porque Moisés no solamente no pudo entrar a nadie, sino que tampoco él entró, ¿sí o no? Entonces ahí les está diciendo el Señor a ellos: conozcan a Jesús. ¿Qué más evidencia quieren? Porque cuando les está leyendo esto no lo está inventando. Ellos saben de lo que les está hablando. Ellos saben que los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Y si usted lee bien Números, ¿por qué entraron ellos dos? Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, porque fueron los únicos que creyeron. Los únicos que creyeron. ¿Sí o no? Salga uno por cada tribu. Josué por la tribu tal, Caleb por la tribu tal, 10 más por cada tribu. Suban y vean. Y cuando bajaron los otros 10, ¿qué tierra prometida es esa? Y Josué y Caleb dijeron: esa es la tierra prometida. Vamos a conquistarlos, comeremos como pan. Estos dos son porque creyeron. ¿Qué hace la diferencia de un ser humano? Creer o no creer, ¿sí o no? A mí me da mucho dolor que no crean. Créanme. Con esto de mi suegra yo veo ahí y Dios mío, ¿qué más evidencia quieren? ¿Por qué no creen? Wow, y no creen, ¿me entienden? No creen. ¡Qué dificultad! ¿Ve? Pero si hablan del Feng Shui y del no sé qué estás diciendo? Y no crees en el autor de la vida, el que te da todo, no crees el que sana, el que restaura. ¿Qué más necesitas? Es el problema. Jesús nos puede llevar, pero Moisés no nos puede llevar. Termina aquí en el versículo 18 y 19. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. ¿Por qué entró Josué y Caleb? Porque creyeron. ¿Por qué no entraron el resto? Porque no creyeron. ¿Sí o no?
Y Moisés no entra, no porque no haya creído, sino porque desobedeció. No representó bien a Dios. Vamos a orar. Este Hebreos es, wow, poderoso. Ahí vamos, tercero, Moisés. Dame del otro para que la gente. Bueno, hoy celebramos la victoria de Cristo en la cruz. Padre amado, gracias por tu palabra, por edificarnos, enseñarnos, revelarnos. Guárdanos de cualquier endurecimiento en el corazón, por incredulidad o por el pecado. Lávanos, límpianos, restáuranos, sánanos. Desciende Espíritu Santo con una fe increíble sobre nosotros. Danos una fe poderosa. Gracias, gracias Espíritu Santo por estar aquí, por bendecir a tu pueblo que está en sus casas, conectados en el Espíritu con tu palabra. Bendícenos, bendícenos, revélanos tu palabra maravillosa. Gracias, gracias Espíritu Santo. Padre, hoy celebramos con gozo tu victoria en la cruz, la revelación de la salvación para la humanidad, la supremacía sobre los ángeles, sobre la ley, sobre Moisés. Gracias, Jesús, por derramar tu preciosa sangre en la cruz para darnos vida y salvarnos. Toma este pan que representa tu cuerpo molido en la cruz para liberarnos de la esclavitud y el dominio del pecado y de la muerte. Y por este fruto de la vid que representa tu sangre derramada en la cruz para liberarnos de la esclavitud del demonio, del infierno y de la muerte. Trajiste vida a nosotros por el Espíritu Santo. Unge nuestras vidas. Hoy celebramos con gozo tu victoria y la salvación. Bendice nuestras vidas. Arranca el pecado. Quita la incredulidad y toda dureza de corazón. Ven Espíritu Santo. Tomemos la cena.
Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, derrama toda gracia, abre la ventana de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, trae protección, sanidad, medicina, provee, sorpréndelos, amado Señor. Te entregamos el mes de febrero, que haya una gran bendición sobre él y sigue cuidando de todos nosotros como la gallina cuida a sus polluelos, dice el evangelista. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Amén. Dios les bendiga. No lo olviden los que se van a bautizar.